Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por estar aquí en un nuevo video, espero que estén muy bien. Antes, agradecer nuevamente, como siempre, a cada uno de ustedes que están por aquí, por dejar su like, por suscribirse, por ver el video, por comentar, por lo que sea amigos, gracias por todo. Vamos con las multinoticias del Barça, vamos a hablar acerca de Manolo González, el DT del Español, que habla acerca de su portero, a un jugador del Español, hablamos de Joan García, y también entre que lanza dardos y buenos deseos a la Barça. También hay que hablar acerca de jugadores que están en la rampa de salida, Pablo Torre y Oriol Romeu, porque sí amigos, Oriol Romeu regresará a Barcelona. El Girona lo descarta, pero vamos a hablar del movimiento que quieren hacer para poder quedarse con el jugador y el tema de los jugadores juveniles elegidos para ir por la gira asiática en la pretemporada. Y a ver si nos da tiempo a hablar de Luis Díaz. ¿Se descarta o no se descarta? Bueno, quizá un poquito más lejos que cerca. Activa la campanita, empecemos. Comenzando por las declaraciones de Manolo González, el DT del Español, que habla respecto a esta vinculación que se está haciendo de Joan García, del portero a un portero del Español con el FC Barcelona, y también de declaraciones respecto al Barça y al mismo Hansi Flick, pero bueno, primero el tema de Joan García. Ya sabemos que es el jugador predilecto para ser el portero de futuro para el FC Barcelona, que sería el tercer portero la próxima campaña. Se habla de una cesión a otro equipo, en lo que se va a Chesney, bueno, se hablan de mil cosas, e inclusive por encima de algunos otros porteros que están en la lista, ¿no? Verbruggen, Diogo Costa, e inclusive por encima de la continuidad del mismo Iñaki Peña. Pero para Manolo González no es así, no es tan factible como se ve de manera externa. Él de manera interna sencillamente dice que no lo ve. Vamos con sus declaraciones. Dice lo siguiente: personalmente lo dudo bastante, no te diré que me corté una mano, pero casi, quizá ya está vendido. Pero desde el club no me han comunicado nada. Yo ya lo conocía del juvenil y del filial, y siempre me ha parecido un portero top. Creo que llegará a serlo también a nivel mundial. Si pudiera, yo no tardaría mucho en ficharlo, por el precio que tiene. Bueno, por lo menos para él no está fichado por el FC Barcelona y pone en riesgos a su mano. Luego habla de quizá ya está vendido, o sea, tampoco tiene mucha información que digamos, porque él habla de, oye, quizá ya está vendido. No sabe si, independientemente del FC Barcelona, independientemente de él, a otro equipo, no lo sabe. Pero tampoco el Barça va a anunciar absolutamente nada de momento, ya sea Joan García, ya sea Rashford, ya sea Luis Díaz, ya sea cualquier fichaje de momento, no será anunciado ni se filtrará. Sí, yo creo que sí, pero que el Barça lo anuncie va a tardar un poco amigos. Por lo menos esta es la información que tiene Manolo González. Y lo que voy a comentar ahora más bien es un plus, porque habla del FC Barcelona. Dice lo siguiente: nunca me ha gustado el Barça, de pequeño tuve la opción de ir cuando era infantil y no lo hice. Bueno, habla tajante, dice, oye, el Barça es un club que no me gusta. Bueno, tampoco es como que me agrada a usted mucho, ¿verdad? Luego habla también acerca de Hansi Flick, dice, es un señor, es un gran técnico con mucho sentido común. Bueno, ahí lo tienen amigos, es lo único que dice acerca de Hansi Flick y del Barça. La opinión como la quieran tomar ustedes, culés, yo la verdad es que a mí ni me afecta que diga que no le gusta o le gusta el Barça. Y lo que habla de Hansi Flick, bueno, por lo menos me da gusto que aprecie que es un señor y que diga que es un gran técnico. Pasemos ahora con los jugadores que están aparentemente en la rampa de salida, quizá unos más que otros, como Oriol Romeu, y otro no tanto como Pablo Torre, aunque también se le buscaría una posible salida ante la falta de minutos, tanto por parte del Barça como por parte del jugador, que también no le molesta, según aquí Mundo Deportivo, no le molestaría seguir en el Barça, pero no descarta una cesión, porque obviamente es un jugador joven, 22 años, que quiere jugar, que quiere tener minutos. Se habla de que el Barça le quisiera dar salida porque no cuenta de momento para Hansi Flick. Y no es que no cuente tanto, sino que hay mucha competencia, ¿no? Dani Olmo, Fermín, Gavi, Pedri, Frenkie, Bernal el año que sigue, Marc Casadosa, son muchos centrocampistas para 3 posiciones. Y el sacrificado lamentablemente es Pablo Torre, a pesar de que haya tenido grandes actuaciones, ¿no? Cuando se le requirió, cuando tuvo sus oportunidades, metió goles, hacía buenos partidos, tenía buenas sensaciones, ¿no? Pero al final de cuentas la competencia en el centro del campo es muy potente. Pedri, Frenkie, el mismo Fermín que igual responde, el mismo Dani Olmo, que fue el fichaje de la pasada temporada, el fichaje estelar, porque fue al final de cuentas el único que hubo. El tema con Pablo Torre es que el Barça no se quisiera deshacer tanto del jugador, o sea, no perderle la pista al jugador. Quiere, por un lado, si se va cedido, quiere renovarle porque tiene contrato hasta 2026, pero por otro lado se está hablando de una venta. O sea, el Barça
si el jugador ya no quiere seguir, si ambas partes llegan a un acuerdo, si viene un club que quiera hacerse sus servicios, bueno, el Barça estaría abierto a venderle, pero dejando o quedándose con un pequeño porcentaje de su carta para una posible venta futura y que el Barça saque algún tipo de réditos del jugador. Esa es la situación de Pablo Torre, un jugador con pocos minutos, un jugador que para mí es muy bueno y que lastimosamente está en una época donde el Barça tiene abundante talento dentro del campo. Es una pena que no hubiera llegado en otra época, en la época, digamos, de la 2018 a 2024. Creo que hubiera sido una época perfecta, pero lastimosamente para el jugador vino en esta época donde tenemos mucho talento y da gusto, ¿no? Y esa sería la situación de el jugador Pablo Torre. Pero si me permites un momento, quiero dejarte un recadito. Si te gusta el contenido que hago, puedes dejar tu comentario, puedes dejar tu like y sobre todo suscribirte con el botoncito. Puedes activar la campanita si te gusta el contenido para estar al tanto. Continuemos. Pero en cuanto a la situación de Oriol Romeu, es un tanto más distinta que la de Pablo Torre. En cuanto a la de Pablo Torre, no le quieren quitar los ojos de encima, entienden que es un talento joven, un talento de 22 años que puede explotar en cualquier momento, así que no hay que perderle la pista. Pero en cuanto a Oriol Romeu, obviamente un veterano, un jugador, creo que tiene 33 años, creo recordar. No, tiene 33 años, claramente no cuenta para el proyecto de Hansi Flick y al menos en este momento, contractualmente hablando, tampoco cuenta para el Girona y obviamente va a volver a la disciplina del Barcelona. ¿Cuál es la situación del jugador? Tiene contrato hasta 2026 y al menos el Girona entiende que no quiere hacer ningún tipo de esfuerzo por un jugador que termina contrato el año siguiente, porque realmente le quieren, realmente le aprecian su rendimiento, realmente le aprecian el rendimiento que ha dado en Montilivi, porque antes de que fichara por el Barça estaba siendo de los mejores pivotes de la liga, luego viene al Barça, hace buenos partidos de inicio y luego se cae completamente, ¿no? Se cae completamente, al regreso igual tiene buenas actuaciones, ¿no? Entonces su lugar es Girona, pero el Girona no quiere hacer ningún tipo de esfuerzo y solamente lo harían, escuchen esto, con carta de libertad en mano, o sea que el Barça le rescinda el contrato, que se quede como agente libre y así pueda permitirse negociar con el equipo que él quiera, y en este caso sería el Girona, que tendría las puertas abiertas para Oriol Romeu, pero solamente en esa situación, que el Barça le dé la carta de libertad y pueda ir al Girona. El Barça tampoco está como que con muchas trabas, porque es un jugador que costó creo que 4 millones, o sea que un jugador que realmente no te significó un riesgo alto. Si hubiera costado 20 kilos, bueno, se hubiera entendido, ¿no? Pero fue un jugador de 4 millones de euros, creo recordar. Entonces no hay ninguna situación. Veremos en qué acaba todo esto. Al menos es la situación que vislumbra el Girona y así es como la quiere. Veremos a ver qué pasa, amigos. ¿Qué opinan de esto? Pasemos ahora a hablar de los juveniles del Barça, porque sí, amigos, ya hay una lista de jugadores juveniles, de jugadores que están en la cantera del Barça para ir y acompañar al primer equipo del Barça a esta gira asiática, que no recuerdo cuándo va a ser o si se empalma con el Mundial de Clubes. Bueno, realmente no lo sé, pero lo que sí sé es que el Barça primeramente ya está fijando, ya sea por una buena o una mala razón, como lo es que el Barça tenga problemas económicos y por eso tenga que tirar nuevamente de la cantera. Me da gusto que por X o por Y razón nuevamente se fije los ojos en la cantera y se saquen jugadores muy buenos como los teníamos, ¿no? Cubarsí, Lamine, recuperamos a Fermín, sacamos a Gavi, o sea, son Valde, o sea, el Barça siempre tiene que tener entre ceja y ceja a la Masía. Y esos son los jugadores que irían con el primer equipo: Jofre Torrents, Pedro Fernández, Juan Hernández y Dani Rodríguez. Jugadores que han sido elegidos por el mismo Hansi Flick. Así que esos jugadores que ojalá lo hagan muy bien, que ojalá se ganen una oportunidad en el primer equipo, lo hagan muy bien. Y sobre todo fijarnos en Jofre Torrents, que se habla muy bien de este jugador, lateral izquierdo, 18 años, 1.85. Bueno, se escuchan muy buenas cosas en la cantera sobre este jugador, ojalá que sean buenas no solamente de él, sino de todos. Pero ¿qué opinan, amigos? Que el Barça ya tiene fijo quién irá con el primer equipo a la gira asiática. Y ya para terminar, hablemos de Luis Díaz, el jugador que se ve más lejos que cerca del Barça. No solamente porque el tema de Rashford ha salido a flote, porque se le ha visto a la gente del inglés reunido con Deco en un hotel de Barcelona discutiendo la posibilidad del fichaje, de la cesión del jugador a un jugador del Manchester United, sino porque ahora sale el tema del Al-Nassr, que iría por el colombiano. Entonces eso lo alejaría de manera más intensa del Barcelona. Uno, porque no puedes competir con Arabia. Y a pesar de que el Barça estuviera bien, la verdad es que no me interesaría que el Barça estuviera compitiendo por un jugador que de un principio, para mí, no debe fichar. Uno, por el tema del precio.
2, el tema de la edad. O no, creo que nada más es uno, el tema del precio. Porque si realmente Luis Díaz costara 40 como Rashford, ahí sí me lo pensaría. Ahí realmente diría, oye, creo que hay que prestar más atención a Luis Díaz. Pero con el precio que tiene, en el precio que está tasado, realmente, pues si lo quiere el Al-Nassr, pues bienvenido sea. Y aquí el Barça que se lave las manos y que mira otro horizonte, la verdad. No sé qué piensan ustedes, no sé qué opinen, no sé, ¿quieren más a Lucho Díaz, el fichaje, o quieren más el tema de Rashford? No sé, no hay para gustos colores y lo dejo a criterio de cada quien, pero por lo menos se empieza a alejar quizá el tema del colombiano al Barça. Y sin más, déjenme en la caja de comentarios su opinión, qué opinan de todos estos temas, déjenme su buen like, comenten, me gustaría mucho que comentaran, suscríbanse al canal, me ayudarían bastante, y nos vemos como siempre en la próxima, cuídense. For eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you.